Hoy traemos otro vídeo resumen, en este caso de los mejores consejos para jugar que hemos dado en el canal. En este vídeo vamos a hablar desde distintos errores o consejos que doy en el canal hasta cómo jugar ciertas cartas o las políticas o incluso cómo hacer mulligans. Si quieres saltarte algún capítulo ya sabes que te voy a dejar el índice aquí abajo para que puedas elegir los que más te interesan. El mulligan es la herramienta que tenemos en Magic para cambiar nuestra mano si no nos gusta. Básicamente nos permite rebarajar las cartas de la mano y robar otras 7 nuevas, con la peculiaridad de que cada vez que hagamos esta acción debemos dejar una carta de nuestra mano en el fondo de nuestra biblioteca. A esta modalidad de mulligan se le llama el London Mulligan. En Commander esta regla es ligeramente distinta, ya que por las características del formato se nos permite hacer un mulligan gratis sin mandar carta al fondo. La idea cuando hacemos mulligan es conseguir una mano más eficiente que la anterior, entendiendo por eficiente aquella que mejor nos ayude a desarrollar el plan de la baraja. Por ejemplo, si jugamos una baraja Turbo Ad Nauseam con Rockrack y Silas, no nos interesará quedarnos con una mano como la que os estoy enseñando. Para un jugador no experto puede parecer una buena mano, ya que tiene maná, interacción, algo de robo y aceleración. Pero la realidad es que si estas son mis primeras 7 cartas, nunca me quedaría con una mano así, porque no es una mano eficiente a la hora de conseguir la victoria. En este vídeo pues vamos a ver qué consideramos una mano adecuada y qué factores son relevantes a la hora de quedarnos la mano o hacer mulligan. Desde mi punto de vista existen 4 factores relevantes a la hora de decidir quedarme con una mano. El primero es qué tipo de mazo llevo, contra qué estoy jugando, en qué posición voy y cuántos mulligans he hecho ya. Vamos a ver un poquito cómo influye el tipo de mazo que llevo y sobre todo, cuál es el plan de mi mazo. Mi baraja pues puede ser de distintos tipos a la hora de hacer o no hacer mulligan, aunque por lo general todas las barajas buscan o pueden buscar en el primer turno alguna de estas cosas, o tierras, o aceleradores de maná, ventaja de cartas, interacción ya sea en forma de counters, de removal o de stacks, tutores y piezas de combo. Si mi baraja es más mid-range o de control, generalmente buscaré algo de aceleración un poquito y sobre todo generar ventaja de cartas que me permita ir tomando la delantera según se vaya desarrollando la partida. Por lo general una mano como esta pues suele ser un keep en toda regla. Si mi baraja puede generar ventaja con mi comandante, por ejemplo una Tymna o una baraja de Jisan, pues quizás sea más interesante priorizar la aceleración o la búsqueda de algo de interacción. En barajas tipo stacks generalmente nos interesa tener algo de aceleración, pero también alguna pieza frente a nuestros oponentes. En el siguiente ejemplo vemos una mano que para mí sería bastante buena para una baraja de Winota. Está claro que la mano, a pesar de no ser perfecta, tiene un plan muy claro que es meter una Thalia de primer turno y así pues poder frenar a los oponentes más veloces. En barajas más rápidas pues solemos buscar manos con 2 o 3 cartas que nos permitan acelerar y si puede ser pues alguna carta que nos acerque a nuestro plan. Si además pues tenemos algo de protección, mucho mejor. Aquí os enseño una mano para una baraja de The Heatrog Monster. Para una baraja de Hitro, pues generalmente buscaremos manos muy explosivas que nos permitan jugar a nuestro comandante de turno 1 o 2 para empezar a robar y encontrar nuestras piezas de combo. Con esta mano pues tenemos todo lo que necesitamos para ganar, excepto algo para encontrar la Darkmoor Savage, pero eso tampoco es un problema, ya que nuestro comandante puede darnos varios robos extra para encontrar algo. A modo de resumen, tenemos que tener muy claro el plan de nuestra baraja y saber qué necesita el mazo. Una vez sepamos estas cosas, pues nos será sencillo esculpir nuestra mano. El segundo factor es contra qué estoy jugando. Otra cosa importante al analizar nuestra mano es saber contra qué mazos juego y cuál es el plan de mis oponentes. Por poner un ejemplo muy sencillo, nos podemos quedar una mano de una tierra y una Mystic Remora si jugamos contra 2 o 3 oponentes que se basen en jugar hechizos que no sean de criatura. Esa misma mano pues puede ser un mulligan seguro en mesas en las que sean predominantes las criaturas. Voy a poner un ejemplo de mano para una típica baraja de Tymna y Thrasios midrange que esté jugando en una mesa en la que haya 2 barajas Turbo Ad Nauseam y una baraja sin azul.
Si esta fuera vuestra primera mano en esta partida, ¿creéis que sería una mano quedable para esta mesa? Desde luego la mano a simple vista parece una mano ideal, ya que podemos lanzarnos con mucha velocidad al plan de nuestra baraja. El gran problema de esta mano es que no tenemos forma efectiva de interactuar con las dos barajas ad nauseam si se tiran a combar. Por supuesto, pues podemos arriesgarnos a que una baraja frene a la otra, pero en principio yo esta mano, si fueran mis primeras 7, no me las quedaría. Contra estas barajas pues me gustaría ver o un counter gratis o poder jugarme mi Thrasios de turno 2 con un mana abierto, pues para, por ejemplo, poder jugar una Swan Song o un Fluststorm. Por otro lado, si yo fuera la baraja ad nauseam, sí que me quedaría con una mano así. Esta mano pues tiene todo lo que necesita una baraja de estas características para tirarse a combar de turno 2. El Imperial pues para buscarse el ad nauseam, Dockside y Sol Ring para acelerar e incluso tiene algo de protección por si le cae un counter de coste 1. Con esta mano pues sería importante también leer un poco cómo es el juego de la mesa, porque uno de los posibles planes para esta mano pues puede ser sacrificar el Lionside Diamond en respuesta al ad nauseam y así pues tener 3 manas extra para combar. Contra barajas con piezas de stacks, pues las manos que buscamos ya son bastante distintas, porque generalmente pues necesitamos deshacernos de algunas de las piezas más molestas que nos puedan jugar nuestros oponentes. Es habitual que estas barajas pues jueguen cartas como Collector Oof, Rule of Law, Chalice of the Void o Rest in Peace. Si estas cartas pues nos castigan especialmente, es importante incluir en la baraja varias cartas para deshacernos de ellas. La más efectiva seguramente sea el Cyclonic Rift, así que pues contra estos mazos nos puede interesar una mano ligeramente más lenta, pero que pueda dar respuesta a las cartas más molestas que nos puedan jugar en los primeros turnos. Por otro lado, pues siempre hay que tener en mente que nos pueden jugar un Opposition Agent o un Hullbreacher en cualquier momento. Tercer factor, ¿en qué orden o en qué posición voy? Este es otro de los grandes factores que afectan a la elección de nuestra mano. Generalmente, pues ir de última posición es siempre peor que en primera, aunque es cierto que algunos jugadores prefieren ir de segundos o de terceros en vez de ir de primeros, especialmente pues si juegan Gemstone Caverns o Dockside Extortionist. Una primera o segunda posición favorece en más medida a las barajas proactivas, mientras que aquellas que pueden ser reactivas sobreviven mejor a los últimos puestos de la mesa. En este punto debemos preguntarnos una cuestión clave: ¿qué roles puede asumir nuestra baraja? Es decir, ¿podemos jugarla más reactiva o tiende siempre a ser más proactiva? Un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, una baraja de Godo, que suele tender mucho más a ser proactiva. Esta baraja en concreto pues sufre más en los últimos puestos, ya que se puede ver perjudicada por la interacción y por las piezas de stacks de nuestros oponentes. En este caso, pues la mano que debería quedarse una baraja de Godo es similar, sea en primero o en último turno, si bien estando de último pues puede intentar hacer mulligan hasta encontrar cartas como Trinisfera o Blood Moon. Otras barajas, como por ejemplo Kenrith, pues pueden elegir mejor su mano en función de dónde están situadas en la mesa, ya que aparte de los planes rápidos suelen tener mejores opciones a la hora de asumir roles reactivos. Sobre el orden, pues por traer un ejemplo muy claro y que ya traía antes, una mano que lleve solamente una tierra y una Mystic Remora, pues es mucho mejor yendo de primero que de último. El cuarto y último factor: ¿cuántos mulligans he hecho ya? Este último factor quizá pues sea el más obvio. No podemos ser igual de exigentes con la mano cuando vemos nuestras primeras 7 cartas que si estamos forzados a hacer mulligan a 5. Una baraja de Corvold podría descartarse estas primeras 7 cartas, mientras que sin duda se la quedaría si estuviera yendo a 5. Si bien a priori no es una mala mano, ya que puede sacar mana e ir jugando, esta mano no le permite perseguir ningún plan de victoria en el early game. Si esta mano es un mulligan a 5, es más que aceptable, ya que tiene mana para jugar y la verdad es que casi cualquier mano de 4 cartas pues va a ser peor. Eso sí, si nuestro mulligan a 5 pues no tuviéramos ninguna forma de dar mana, no tuviéramos tierras, pues obviamente nos tendríamos que ir a 4. Una vez pues conocemos los factores que afectan a la elección de nuestra mano, quería también tratar otros puntos que considero interesantes en esto de hacer mulligans. Uno de ellos es cuántos mulligans hacer.
Personalmente no recomiendo nunca quedarse con menos de 5 cartas. Si en las 5 tienes manás, pues yo generalmente me la quedaría, aunque sí que es cierto que hay algunas excepciones bastante remarcables. Con comandantes que por ejemplo generen ventaja de cartas, pues si por ejemplo jugamos una Tymna, podemos pensar en ir a 4 con tal de jugarnos nuestra Tymna de turno 1 o 2 y así pues poder recuperar la desventaja de cartas. Obviamente es preferible quedarse con más cartas, pero a veces no queda otro remedio que ir a por ese plan. La otra excepción pues puede ser con comandantes que hagan el combo con una sola carta. Barajas como por ejemplo Najeela, cuyo plan es jugarse su comandante y un Derevi, pues pueden pensarse el ir a 4 cartas con tal de jugar su Najeela de turno 1 o 2 y su pieza de combo lo antes posible. Otro punto interesante es el de los mulligans agresivos. La verdad es que en la actualidad se está tendiendo mucho a hacer más mulligans para buscar manos más explosivas, sacrificando un poco la estabilidad de la mano y cambiándola pues por velocidad. Esto se da sobre todo en barajas muy rápidas como son las Turbo Ad Nauseam, Godo o Korvold, aunque también se empieza a ver en barajas de stacks en la que los jugadores ya no se conforman con un elfo de primer turno, sino que van más a poner una pieza de stacks lo antes posible que sea bastante potente a poder ser. Una salida de Thalia de turno 1 o de Collector Uf de turno 1 cada vez pues es algo más habitual en barajas como Yishan, Yasharn o Derevi. Y el último punto que quiero tratar son un poco las manos que tienen así planes un poco locos. ¿Os quedaríais por ejemplo con esta mano en una baraja de Rograk y Silas yendo de segundos? El plan de esta mano pues pasa por jugar un Dark Ritual Opposition Agent en respuesta a alguna fetch de un oponente que juegue negro o rojo y resolver Ad Nauseam de turno 2. El plan es arriesgado, aunque puede también funcionar si te robas una tierra, pero a priori depende de un montón de factores que nosotros no podemos controlar. Los artefactos que se vayan a jugar nuestros oponentes de turno 1, la interacción que tengan, ya que nosotros vamos a estar sin protección, y el hecho de que vayan a jugar y craquear alguna fetch o algún tutor. La tendencia actual es a jugarse este tipo de manos, ya que aunque son más arriesgadas y su plan pasa por tener un poco de suerte, pueden acabar con la partida en el turno 2 cuando la mayoría de jugadores se han jugado una tierra y 1 o 2 artefactos de maná y no suelen tener interacción. Por supuesto, esta mano no es quedable en todas las mesas. Si nuestros oponentes fueran un Kenrith, un Tymna y Thrasios Yun, Tevesh Chrome, pues esta mano no sería lo suficientemente buena, ya que el Dockside es probable que no generara más de 2 o 3 manás en el turno 2. Otra opción para esta mano sería intentar ir a por la victoria en el turno 3 o posterior. La verdad pues que este plan sería un poco intentando robar algo de interacción para protegernos en esos turnos o pues simplemente rezar para que nuestros oponentes llenen la mesa de artefactos de turno 1 e intentarnos pues jugarnos nuestro Dockside de turno 2. A modo de resumen, tenemos que buscar manos que se adapten al plan de la baraja y que nos conduzcan a una posible victoria teniendo en cuenta a nuestros oponentes. Si nuestras dos primeras manos no nos valen, pues cada vez tenemos que ir bajando nuestro nivel de exigencia para nuestras manos y procurar que estas manos sean jugables. En Commander, la desventaja de cartas en mano no es un hándicap tan importante como en otros formatos, por lo cual podemos ser más agresivos con los mulligans. Y por último, pues tenemos que aprender a ser un poquito más creativos y conocer pues las líneas menos usuales de nuestra baraja y ser capaz de leer el juego a ver si podemos encontrar la forma de ganar con manos que no sean las manos perfectas. El primer consejo que os traigo es que debéis conocer las barajas de vuestros oponentes. Cuando os sentáis en una mesa de Commander y veis revelados los comandantes de vuestros oponentes, a partir de ese punto ya tenéis que estar dándole a la cabeza a ver cuál va a ser vuestro plan de juego. Si por ejemplo pues veis 3 barajas Turbo Ad Nauseam y yo que sé, tenéis una baraja que lleva azul y blanco y tenéis un Deafening Silence y una Mystic Remora, pues ¿con cuál deberéis empezar? Pues desde mi punto de vista con el Deafening Silence. Si por otro lado hay barajas tipo Tymna y Thrasios más mid-range, habría que empezar con la Mystic Remora. Pero lo que quiero decir con esto es básicamente que sabed contra qué estáis jugando. Si no sabéis muy bien cómo funcionan, pues leed el comandante del oponente tranquilamente
Intentad imaginaros cuáles pueden ser las distintas líneas y buscad vuestro mejor juego, vuestra mejor estrategia, si necesitáis hacer mulligans, vuestros mejores mulligans para combatir vuestro board state, vuestra mesa, vuestros oponentes. El segundo consejo, hablando del board state, es que aprendáis a analizar el board state. ¿Qué es eso del board state? Es un concepto que significa la mesa en sí, pero también es un poco el estado del juego. El análisis que debemos hacer de este board state, de esta mesa, es un poco basado en lo que podemos ver, en lo que no vemos y en lo que ha pasado los turnos anteriores. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es si un oponente tiene 4 manás abiertos y nosotros tenemos una rueda o un tutor, jamás de los jamases vamos a tirar ni una rueda ni un tutor con un oponente, sobre todo si juega azul y negro, con 4 manás abiertos. ¿Por qué? Sencillo. ¿Qué puede caer? Un Opposition Agent en caso de que intentemos tirar un tutor, o un Ocean Thief en caso de que intentemos tirar una rueda. Yo creo que este es un ejemplo muy básico, muy claro, pero vamos a poner un ejemplo un poquito más complejo ya. ¿Cómo podemos conocer la mano de un oponente, o si es buena o si es mala? Una cosa que tenemos que aprender a ver, que tenemos que fijarnos en los oponentes, es por ejemplo si un oponente ha perdido un land drop, pues yo que sé, 2 turnos atrás, hace 2 turnos no ha podido jugar tierra, sin embargo el anterior y este mismo sí que ha jugado. ¿Qué quiere decir un poco eso? Pues básicamente que ese oponente no tiene una mano muy distinta a la de hace 2 turnos, porque básicamente las 2 últimas cartas que se ha robado pues son tierras. Es probable que ese oponente no tenga una línea directa a la victoria, ese oponente será una amenaza más pequeña. Sin embargo, pues un oponente que o no ha jugado ninguna tierra en los 2 últimos turnos, o va a tierra por turno y veis que va jugando cada vez cartas un poquito más potentes, ese sí que es el peligroso. Pero bueno, también hay barajas, pues eso, que con un maná te pueden hacer Dark Ritual, Mono y Cabal Ritual, Ad Nauseam, y desde la nada pues te sacan una victoria. Tenéis que conocer qué barajas juegan vuestros oponentes, saber qué líneas tienen, cómo os pueden ganar y aparte analizar el board state. Tercer consejo, pues básicamente es que no juguéis de forma obvia, no telegrafiéis vuestras jugadas. Es muy tentador a veces pues jugaros vuestro Worldly Tutor a Thassa's Oracle, pues ya sea porque tenéis el Demonic Consultation en mano, pero si lo hacéis van a saltar todas las alarmas de vuestros oponentes y todo el mundo pues se va a esperar lo que viene. Así que intentad jugar un poco menos claro. Otro ejemplo similar es, yo que sé, pues un Enlightened Tutor a una brecha. También está muy telegrafiado. Sin embargo, si ese Enlightened Tutor os lo jugáis en mid-game a una mana creep, le estaréis mandando un mensaje opuesto. Le estaréis mandando un mensaje de que os falta maná, de que no sois una amenaza. Si podéis ocultar un poquito vuestras intenciones, pues haciendo jugadas que puedan confundir un poco a los oponentes y que digan claramente que vosotros no sois la amenaza, mucho mejor. Cuarto consejo que os doy, que es comunícate con la mesa. Importantísimo, habla con tus oponentes. Cuando no seas una amenaza, dilo claramente. Si te vas a jugar un Vampiric Tutor a algo que de maná, dilo, porque te ahorrarás que te jueguen contra hechizos, que obviamente no tienen por qué creerte, pero generalmente mi experiencia es que la gente cuando juega Commander suele decir la verdad en este tipo de casos. Eso sí, no des información de más, no es necesario dar información de más, pero yo creo que sí que es muy importante comunicarte bien con los oponentes. A veces, pues no sé, si ese Vampiric Tutor en vez de jugártelo tú, se lo juega a un oponente, ¿por qué no preguntas qué se va a buscar? Si no te lo quiere decir, tú le puedes tirar el counter si lo tienes. Tienes un Mental Misstep en la mano, un oponente se juega un Vampiric y tú tranquilamente pues le preguntas, oye, ¿qué te quieres buscar con ese Vampiric? Si te lo dice, si te dice que es algo de maná, si te dice que es algo que no es muy amenazante, pues te ahorras el counter. Si por otro lado, pues decide no decírtelo, ahí ya échate a temblar, tírale ese counter.
Otra forma de comunicarte bien con tus oponentes es con acciones. Pues el ejemplo que poníamos antes del Lineage Tutor a la Mana Crypt, o no sé, una jugada ya todavía más desesperada, una jugada que va a hacer que la gente pase y se olvide un poco de ti. Es cuando te tiras el Tainted Pact al counter para que alguien no gane, o simplemente a veces te lo tiras a una tierra porque no tienes más y te tiras el Tainted Pact para buscarte la siguiente tierra que necesitas, porque a lo mejor te has quedado con una tierra y un elfo. Pues ahí vas a comunicarte, vas a comunicar que no eres una amenaza. Y esa parte yo la considero importante porque a lo mejor al principio no eres una amenaza, tienes, no sé, pues en la mano los contes para frenar un poco a los oponentes y puedes ir construyendo tu mesa poco a poco y volando bajo el radar de tus oponentes. Por otro lado, también procura obtener la máxima información de los oponentes. Ten mucho cuidado con la información que das, a veces el que habla de más acaba perdiendo por eso mismo, y procura obtener toda la información que puedas, ya sea a través de sus jugadas, a través de las cosas que dicen y de las que no dicen. Muchas veces pues es una reacción. Fíjate, si un oponente se roba una carta, la cara que pone, no sé, en el póker esto es muy habitual y las reacciones y las emociones se controlan mucho. En Commander, que es algo más casual, es algo más divertido, algo que jugamos, aunque juguemos competitivo, jugamos para pasárnoslo bien, pues muchas veces la cara que pone un oponente, la reacción emocional que tiene un oponente al robar una carta, nos va a dar mucha información de su mano, de su juego, y nos va a ayudar un poco a imaginarnos qué puede tener un oponente en la mano. Como digo, comunicarse es importante. En Commander las políticas yo creo que son un factor importante. Desde mi punto de vista el Commander competitivo es mucho más político que el casual. En casual pues la gente juega un poco más lineal. En Commander competitivo la gente sí que pues tiene que ver un poco qué van a hacer los oponentes. A veces hay que decirle a un oponente, oye, no te tires a combar porque a ti te paro pero al de al lado no lo paro. Y pues hay que ir viendo, hay que ir negociando. Como digo, las políticas en Commander son algo bastante sutil. ¿Qué? ¿Te está gustando el vídeo, Pues nada, tío, dale a like y suscríbete al canal. Y el último consejo, el quinto consejo, es que practiques mucho con tu mazo. Paso número 1. Encontrar un mazo que te guste, con el que estés cómodo, que se adapte a tu estilo de juego. Eso es muy importante. A veces un mazo, aunque no sea un tier 1, se adapta a tu estilo de juego y es mucho mejor para ti. Vas a conseguir más victorias con un mazo que se adapte a tu forma de jugar que un mazo pues que no sea de tu estilo. Por ejemplo, hoy en día Jisan ya no es un tier 1 del formato, pero sin embargo para mí es un mazo que me iría muy bien porque es muy de mi estilo de juego. Me gustan mucho estos mazos tipo Toolbox. Sin embargo, a mí también me cuesta mucho más jugar barajas tipo Ad Nauseam de este estilo, porque yo soy un jugador bastante conservador en cuanto a las jugadas. Bueno, como todos, a veces nos arriesgamos, a veces sí que intento hacer locuras más grandes, pero en general soy bastante, como se suele decir por ahí, soy bastante culo duro jugando. Buscar un mazo que se adapte a ti va a tener unas cuantas ventajas. La principal es que es menos probable que cometas errores y esto va a hacer que seas mucho más difícil de derrotar y que tu win rate pues crezca bastante. En cuanto a practicar con tu mazo, pues también procura practicar siempre contra distintos mazos. Obviamente todo el mundo tiene sus amigos, su grupo de amigos que más o menos pues juegan 2-3 mazos cada uno y esos mazos pues siempre sabemos muy bien cómo jugar contra ellos. Sin embargo, es importante que busques gente distinta contra la que jugar para saber también cómo va a reaccionar tu mazo contra otras estrategias. Si un día te vas a encontrar algo que no conoces, pues yo creo que es importante haber jugado contra todo, haber probado contra todo, para poder así tener mayores posibilidades de reaccionar. Aunque no hayas jugado contra ese mazo, seguro que si has jugado contra una gran variedad de barajas, habrás jugado contra alguna parecida y sabrás más o menos cómo dar respuesta a ese mazo. Otra cosa importante es que procures mantener una baraja al menos pues durante mucho tiempo. No hagas como yo, que yo al final para traer contenido sí que pues cada semana, cada 2 semanas
voy cambiando de baraja, eso no es lo óptimo. Y lo óptimo sí que es mantener una baraja. A ver, todo el mundo tiene sus barajas pet, sus barajas mascotas, sus barajas un poquito más casual que juega de vez en cuando. Pero si quieres aprender a jugar bien a Commander, si quieres ser un buen jugador de Commander competitivo, elige un mazo, juégalo mucho y masteréalo hasta el infinito, ¿sí? Tu mazo tienes que jugarlo bastante. No cambies de baraja cada poco tiempo, porque al final no vas a saber jugar bien ninguna. Vamos ya al ajo de la cuestión, vamos ya al primer error que solemos cometer. Y ese es el no usar bien la prioridad. Es muy típico el error de precipitarse a lanzar cosas antes de que nos toque. La prioridad en Commander pues tiene una forma muy peculiar de funcionar. Primero la tiene el jugador activo, el jugador que es su turno o que se ha jugado un hechizo. Después la tiene pues el siguiente y así sucesivamente. Como digo, cuando jugamos Commander deberíamos siempre jugar con mucha calma. Deberíamos primero siempre declarar si pasamos o cuándo pasamos la prioridad. Y segundo, esperar a que los oponentes pasen la prioridad. Esto nos evitará muchos problemas, nos evitará el precipitarnos y el jugar antes de tiempo y el dar información a los oponentes que no tendríamos por qué dar. Si en algún momento no tenéis claro si un oponente ha pasado o no la prioridad, pues preguntad. Podéis preguntar perfectamente. Así pues, mira, os aseguraréis de que no os hagan trucos sucios como un truco sucio que os vamos a enseñar también aquí. Y como digo, pues el error típico es precipitarnos al lanzar nuestras cartas de interacción, sobre todo de revelar información, como decía, y de pues no obtener información de los rivales. Estoy dando información de más y a cambio pues me estoy perdiendo información que me podrían dar los rivales. Es importante jugar con mucha calma y mucha tranquilidad. Os voy a enseñar un truco un poco sucio que, bueno, para un campeonato os puede servir con los amigos, procurad no hacerlo, que es quedarse un rato en silencio cuando alguien esté jugando algo. La idea de esto, pues básicamente es quedarse en silencio y cuando veáis que el jugador activo continúa jugando, pues ahí podéis decir, no he pasado la prioridad. Y de esta forma pues tenéis una idea de qué va a hacer el oponente y podéis obtener un poquito de información. Si vuestros oponentes juegan bien, pues os preguntarán si habéis pasado o no la prioridad. Pero este es un pequeño truquillo para obtener información extra. Consejo número 2, que es que contrarrestes las amenazas reales. Es muy típico contrarrestar o jugar tu removal a algo que no es una amenaza real. ¿Cuántas veces hemos visto tirar un Mental Misstep a por ejemplo, un Sol Ring? Cosa que, bueno, si es una buena carta, podemos cortarle la salida a un oponente, pero de primeras no es una amenaza real. Es mucho mejor pues guardarse ese Mental Misstep, ya sea para una Mystic Remora, ya sea, pues no sé, para un Vampiric Tutor o cualquier tutor de coste 1, o para cualquier otra cosa, por ejemplo para el Demonic Consultation, aunque lo tengamos que mantener unos cuantos turnos en la mano, pero nos quedamos con ese Mental Misstep y lo gastamos siempre en algo que sea una amenaza mucho más real. Aunque también hay amenazas que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del Mental Misstep, si por ejemplo vemos un Dark Ritual o un Cooling the Weak, generalmente significa que detrás de eso viene un hechizo muy tocho y la verdad es que el Mental Misstep no puede contrarrestar ni Ad Nauseam, ni Necropotencia, ni cosas así. Así que ahí puede ser bueno pues tirar ese Mental Misstep, pero como digo son casos un poquito más aislados, generalmente tutores, remoras y cosas de este estilo. Si eres tú el jugador de Ad Nauseam, pues sí, se lo puedes tirar a un Deafening Silence por ejemplo, pero ten en cuenta que a lo mejor le estás regalando la partida al siguiente jugador. A lo mejor te compensa quedártelo si tú no vas a ganar ese turno, si tú no vas a tirar la Ad Nauseam ese turno, a lo mejor te compensa buscar otra pieza de removal, no sé, un Chain of Paper o cualquier otra cosa para deshacerte del Deafening Silence, porque puedes estarle dando la partida a otro jugador o puedes hacer que otro jugador pues no esté gastando la interacción que en algo que a él también le perjudica. Un ejemplo ahí un poco que puede ser más complicado con el Mental Misstep,
Pues es por ejemplo con un Esper Sentinel, cuando usamos el Mental Misstep y cuando no usamos el Mental Misstep en el Esper Sentinel. Desde mi punto de vista, en turno 1, un Esper Sentinel pues puede ser 3, 4 o 5 cartas. Ahí yo sí que utilizaría el Mental Misstep. En turno 3, en el jugador que va de último, cuando ya todo el mundo va a pagar el Esper Sentinel, o a lo mejor le da una carta o dos cartas en 2 o 3 turnos, pues yo ahí me guardo el Mental Misstep para amenazas más reales. Pero un Esper Sentinel temprano, pues sí que es una amenaza, una Value Engine muy poderosa. Lo que quiero decir es básicamente que no gastes tu interacción tontamente. Otro ejemplo, pues hay un Ristic Study que todo el mundo está pagando y pues ves que un jugador le tira un removal, pues mejor que se lo tire él a que se lo tires tú, pues tú así te ahorras tu interacción y pues él gasta, revela información y gasta cartas. Ojo, cuidado, que si alguien le tira un removal a una Mystic Remora, a lo mejor es que va a combar. Puede a lo mejor pues tener una línea de brecha y necesitar deshacerse de la remora pues para que no robe a alguien demasiadas cartas y consiga frenarle. Así que también te está revelando información. Tú guárdate tu removal al Ristic Study, sobre todo si puedes pagar los triggers, y deja que otro se gaste, así tú te quedas con tu interacción para el jugador que a lo mejor va a intentar combar y para el cual sí que es necesario esa interacción porque va a suponer una amenaza real. Otro ejemplo bastante claro es que muchas veces gastar tu interacción en el jugador que más va por detrás pues no tiene por qué ser necesario. Muy típico también. Alguien se tira un Ad Nauseam, pero está a 12 vidas. ¿Te vas a gastar tu counter en ese Ad Nauseam? ¿Vas a gastar un silencio? Pues a lo mejor depende. A ver, depende cómo tenga la mesa. Pero yo personalmente, si veo que va por detrás, o si veo por ejemplo que está staxeado, el counter al Ad Nauseam con 12 vidas, la verdad es que le sale una Foe y un Peer into the Abyss, y a lo mejor pues ya se muere él solo. Generalmente un Ad Nauseam a 12 vidas es un plan desesperado y que no tenemos necesidad de parar. Estadísticamente, claro, a lo mejor pues tiene suerte y le sale Counter, Thassa's Oracle y Demonic Consultation y pues gana la partida. Pero bueno, otro punto interesante sobre esto es que intentes siempre retrasar lo máximo posible tu interacción. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Un jugador, por ejemplo, se juega en su mantenimiento un Worldly Tutor y pues piensas o crees que se va a buscar un Thassa's Oracle. En este caso hay 4 momentos posibles para jugar tu interacción. Primer momento que tienes sería en su mantenimiento contrarrestarle el Worldly Tutor. El segundo pues sería en la fase de robar. El tercero sería por ejemplo en respuesta al Thassa's Oracle. Y un cuarto momento sería pues si tiene el Tainted Pact o la Demonic Consultation con el Tainted Pact o la Demonic. Así que hay 4 posibles momentos si vemos pues es un Worldly Tutor a un posible Thassa's Oracle para interactuar con él. Por supuesto, todo esto pues va a depender del tipo de interacción que tengas para jugar. Por ejemplo, si tú tuvieras un Brain Freeze o un silencio, para mí, desde mi punto de vista, el mejor momento para jugarlo sería en la fase de robar, que es el punto más atrasado. Podrías jugar, por ejemplo, el silencio también en el mantenimiento, pero bueno, yo creo que es más interesante en la fase de robar. Es el punto más atrasado de la partida en el que podemos jugar la interacción y que no nos afecte. Si alguien se quiere jugar en el mantenimiento, pues algo de interacción, ya nos ahorramos nosotros la nuestra. Siempre, como digo, intentar retrasar lo máximo posible esa interacción. Si nuestra interacción fuera, por ejemplo, un Mental Misstep, pues ahí ya está más complicado. Tenemos 2 posibles momentos. El primero es jugárselo al Worldly Tutor. Y el segundo es un poco más arriesgado, pero también ahí tenemos que saber leer bien la mesa, ver lo que tienen nuestros oponentes o no, que sería guardárnoslo para un posible Demonic Consultation. Si cae un Tainted Pact, pues no podríamos utilizarlo, pero si es Demonic Consultation, habríamos acertado. ¿Qué elegiría yo en ese caso? Yo creo que esperaría a ver qué hacen mis rivales y me lo guardaría para el final del todo. La interacción, como digo, hay que intentar jugarla lo más tarde que se pueda. Con una Force of Will, pues mucho más fácil. Puedes jugarla en 3 momentos, ya sea en respuesta al Worldly Tutor, al Thassa's o al Tainted Pact. Obviamente habría que jugársela al Tainted o al Demonic Consultation, siempre, como digo, lo más tarde. Aún así, me remito al primer error, al primer consejo.
Tú siempre espera, mira a ver qué hacen los oponentes y juega bien con la prioridad. Vamos con el error número 3 que solemos cometer, que es tutorear a Wincons desde muy al principio de la partida. Ese es, desde mi punto de vista, un error muy típico. En mi opinión, como digo, habría que tutorear en el principio de la partida siempre motores que generen valor, ya sean pues Mystic Remora, ya sea Rhystic Study, ya sea pues cualquier otra cosa que nos pueda generar valor. No debemos ir de primeras a por las cartas de ganar. Ya sabéis que suele ser un error típico irse a combar demasiado pronto. El que intenta combar primero, pues generalmente se va a comer toda la interacción de todos los rivales y le va a costar bastante más ganar. Muchas veces comba el que va segundo o el que va tercero por eso mismo, porque los rivales ya han gastado toda la interacción, pueden parar un jugador, pueden parar dos jugadores, pero como digo, al tercero les suele costar mucho más. Por lo cual, tutorea motores de robo, tutorea formas de generar ventaja de cartas, porque eso es lo que te va a dar la partida al final. Es importante construir un buen board state, es importante generar una masa crítica de cartas en mano, bueno, en mano y en mesa, para ponernos en una posición de liderazgo en lo que se refiere a ganar la partida. Tener pues siempre algo de interacción, algo de protección y aparte pues nuestras piezas de combo. Cartas, como decía, como una Mystic Remora, un Rhystic Study, una Necropotencia, un Jisan si llevamos un mazo con verde, pues suelen ser mucho más interesantes que irnos pues directamente al Thassa's Oracle o a la brecha o a cualquier otra carta de combo que lleve tu baraja. La ventaja que nos van a dar estas cartas, nos pondrán en una posición dominante en la mesa y generalmente nos van a permitir ganar de una forma pues mucho más fácil y mucho más segura. Y ahora sí, vamos con el extra tip, que es que observes siempre aquello que no se ve. En Commander pues las cosas no son siempre lo que parece. A veces el jugador que tiene menos mesa puede ser la mayor amenaza. Ejemplo típico, una baraja de Ad Nauseam que puede estar stackeada, que puede estar casi sin mesa y pues puede ser la mayor amenaza de la mesa. Tenemos que estar atentos a este tipo de cosas. ¿Cuántas cartas tiene en la mano? ¿Qué tierras tiene? ¿Si ha hecho land drop o ha fallado algún land drop? Si está robando, si está tutoreando, si tiene algún motor de robo en la mesa. Ese tipo de cosas son importantes para ver aquello que puede que no veamos. Hay cosas que son realmente obvias, pues por ejemplo, un jugador que lleve negro y tiene 5 manas en la mesa, pues lo más probable es que caiga una Ad Nauseam. Pero esto no es siempre así de obvio. La verdad es que es una de las partes más complejas de Commander, el intentar prever qué van a hacer nuestros oponentes, porque no tenemos que saber qué va a hacer un oponente, sino que tenemos que saber qué van a hacer otros 3 oponentes. Tenemos que leer a los 3 oponentes que tenemos en la mesa. Y para ello, pues es importante un par de cosillas. En primer lugar, conocer bien las líneas más típicas de todas las barajas. Bueno, las más típicas y las menos típicas. Y como decía antes, pues analizar tanto el juego como el no juego de los oponentes. Otra cosa que puede ser es que un oponente pues no se haya bajado nada en un par de turnos y pues tenga mana suficiente, por ejemplo, si juega verde-negro, para un Cooling Ritual, que a lo mejor simplemente se está guardando sus cosas de mana en la mano para echar el Cooling Ritual, destrozar la mesa y a partir de ahí ponerse en una posición de liderazgo e intentar ganar la partida. Este tipo de pequeñas señales pues al final nos van a dar mucha información sobre los oponentes, sobre sus jugadas, y es importante pues tenerlas muy en cuenta. También es importante tener controladas las cartas que tienen los oponentes en la mano y las tierras que tienen. Bueno, de las tierras ya hemos hablado, pero es importante preguntar cuántas cartas tienen, cuántas han robado este turno, todo ese tipo de información, preguntádselo a vuestros oponentes, porque así os dará un poco más de información y también pues le daréis un poco más de información para que estén más prevenidos pues el resto de jugadores. Y por último, pues si tienes alguna duda, no dudes en preguntarle al resto de jugadores cómo funciona una baraja, cuáles son las líneas, si creen que ese jugador puede combar este turno. Y la verdad es que no siempre sabemos cómo funcionan todas las barajas y sobre todo no siempre somos conscientes de qué líneas pueden desarrollar en un momento dado. A veces pues nosotros, como no somos expertos en una baraja, no vemos las líneas
que puede seguir una baraja. Así que si un oponente puede verlo, pues preguntarle a los otros jugadores sobre qué líneas tiene una baraja y si creen que en ese momento puede o no ganar. Llamamos interacción a todas aquellas cartas que incluimos en nuestra baraja para o deshacernos de las amenazas de nuestros rivales o proteger nuestra forma de ganar. La interacción puede ser en forma de counter, removal, piezas de stacks o protección para nuestras wincons. Todas las barajas de Commander generalmente deberían incluir cartas de interacción. Eso sí, cuanto más lenta sea nuestra baraja, más cartas de interacción deberíamos incluir en nuestro mazo. Pues bien, sabiendo un poco todo esto, vamos a poner una situación de partida, va. Tenemos un counter en la mano y un oponente durante su turno tira un silencio. ¿Qué hacemos? Lo primero será determinar el grado de amenaza. Cuántas cartas tiene en la mano, cuánto mana tiene, qué cosas tiene en su cementerio. A lo mejor, quién sabe, es solamente un CO para hacernos gastar interacción, pero generalmente si alguien tira un silencio en su propio turno es porque tiene intención de ganar ese turno. Y aquí es donde debemos imaginar la posible línea de victoria que tiene nuestro oponente. Tenemos que comprender el porqué de esa jugada y a partir de ahí intentar establecer si es una amenaza real o no. Pero venga, vamos a empezar por el principio. ¿Qué consideramos una amenaza? Para mí, una amenaza es toda aquella carta o jugada en general que haga avanzar el plan de juego de un jugador. Lo siguiente que haremos después de saber qué es una amenaza será determinar el grado de amenaza de una carta o jugada. Dependiendo del punto en el que esté la partida y de los recursos de ese jugador, intentaremos determinar el grado de amenaza de una jugada en concreto. Que se os quede grabado a fuego esto en vuestra cabecita. Si un jugador tira una wincon, es siempre una amenaza de grado alto. Si por ejemplo un jugador tira una Demonic Consultation en su fase principal, pues podemos pensar que es una jugada a la desesperada, pero hay un riesgo muy alto de que ya tenga en su mano el Thassa's Oracle y que vaya a la victoria. Simplemente que espere que no gastemos nuestros counters, que generalmente los que se suelen jugar en Commander no suelen contrarrestar criaturas, así que a lo mejor simplemente quiere hacer una especie de cebo, se tira el Demonic Consultation como si estuviera desesperado para después, una vez resuelva, jugar el Thassa's Oracle, haciendo que sea mucho más difícil de contrarrestar. Vamos a poner un ejemplo un poquito menos claro, va. Un Rhystic Study pues puede considerar una amenaza de grado alto o de grado bajo. Desde mi punto de vista va a depender del punto de la partida en el que estemos. En los dos primeros turnos para mí va a ser siempre una amenaza de grado alta y hay que intentar parar y cortar ese Rhystic Study. Cartas como esta, que aunque no sean directamente una wincon, pero pueden representar un motor de robo o de generar valor muy alto, para mí en los primeros turnos deberían siempre de ser cortadas. Aunque también es un error muy típico cortar las amenazas de un jugador descuidando a los otros jugadores. Me explico. Contrarrestar un Rhystic Study de turno 2 cuando hay un jugador que vemos claramente que tiene Manara Nauseam, a lo mejor no es la mejor idea. Debemos recordar siempre que estamos jugando contra 3 oponentes. La comunicación es clave para intentar determinar quién está ocultando en su mano la victoria en el turno siguiente. Siempre intenta extraer el máximo de información a tus rivales para determinar qué jugador representa una amenaza más alta. Por otro lado, en la medida de lo posible, intenta que sean siempre los otros jugadores los que gasten su interacción. La mejor forma para hacer esto es pasando la prioridad cuando sabes, por ejemplo, que el siguiente jugador pues tiene un counter en mano. No intentes ser tú siempre el héroe de la mesa. Al final, si un jugador siempre deja que los demás gasten su interacción y él lo va acumulando, y él va acumulando estas cartas de interacción, puede ponerse en una situación muy peligrosa donde él esté con una mano llena de cartas para proteger sus wincons y después, cuando se tire a ganar, no haya forma de pararlo. Como consejo te diré que intentes retrasar siempre jugar tus cartas de interacción lo máximo posible. Es decir, si un jugador pues tiene que jugar varias cartas para ganar, intenta no tirarte a contrarrestar o a destruir la primera carta que caiga en la mesa. Guarda siempre tu interacción para el final, retrasa lo máximo posible y así a lo mejor alguno de tus oponentes se precipita y gasta su interacción
y tú pues de paso te la ahorras. Otro aspecto interesante es qué puntos atacar de nuestros rivales con nuestra interacción. Como decía antes, la interacción no solo son los counters, también es el removal y las piezas de stacks. A veces pues tenemos que tomar decisiones sobre cómo frenar las amenazas rivales. Voy a poner un ejemplo, va. Estoy jugando mi baraja de stacks y tengo la posibilidad de poner en turno 1 o una Azalia y un Cáliz en 0 o un Rule of Law o el Cáliz en 1. ¿Qué opción elijo? Pues la verdad es que no hay una respuesta buena. Todo va a depender de la situación de la partida y de qué jueguen mis oponentes. Si por ejemplo jugamos contra barajas más turbo, desde mi punto de vista yo jugaría la Azalia y el Cáliz en 0, ya que a ellos les va a frenar muchísimo, pero sin embargo a mí me va a permitir desarrollarme mucho más mi plan de juego. Aunque el siguiente turno pues tenga que pagar uno más por el Rule of Law, mi Azalia de turno 1 pues va a ayudar a meter presión en las vidas de los oponentes si por ejemplo pues juegan ad nauseam. Si mis oponentes pues fueran barajas de criaturas, mi opción yo creo que sería poner el Cáliz en 1 en el primer turno, ya que así voy a conseguir frenar las barajas de criaturas, especialmente si yo no juego verde y mis oponentes sí que juegan verde, podré frenarle los mana dorks y pues yo podré continuar mi plan de juego en los siguientes turnos de una forma más eficiente. A veces también tendremos que decidir qué cosas destruir y una decisión muy típica es si destruir fuentes de maná o motores de robo. Como digo siempre, pues va a depender de la situación de la partida. ¿Cómo va a afectar eso a la capacidad de ganar del jugador al que le quiera destruir cosas? Pues dependiendo de la baraja, ya os digo que intentaremos destruir una cosa u otra. Si por ejemplo jugamos contra barajas con verde que no llevan rituales, que no llevan tantos aceleradores de maná, le vamos a intentar siempre cortar el maná. ¿Por qué? Porque ellos no van a hacer un uso tan intensivo de una masa crítica de cartas en la mano. Sin embargo, si por ejemplo jugamos contra barajas Grixis, barajas que llevan rituales, piedras de maná, intentaremos siempre cortarles los motores de robo. Estas barajas hacen un uso, como digo, mucho más intensivo de un volumen crítico de cartas en mano, porque a partir de ahí se roban rituales y se roban piedras de maná, y eso pues al final les va a permitir explotar en la partida. Así que a estos jugadores hay que cortarles todo lo que sean motores de robo. Y recordad, siempre que podáis hacer que otros jugadores gasten recursos, no los gastéis vosotros. Y en este punto quiero hablar un poco también sobre lo que yo llamo la interacción descubierta. Son esas cartas que los oponentes ya saben que tenemos y que pueden interactuar con las jugadas de los oponentes. ¿A qué me refiero con estas cartas? Pues por ejemplo, un Ranger Captain of Fios, un counter que nos hayamos buscado por ejemplo con un Mystical Tutor o un Malevolent Hermit que tengamos en mesa, son ejemplos de interacción descubierta. Estas cartas tienen dos aspectos psicológicos bastante concretos. El primero es que nadie se quiere tirar a combar cuando hay alguna de estas cartas en mesa. ¿Para qué voy a querer resolver un ad nauseam si al final me van a petar el Ranger Captain of Fios y me voy a tener que descartar de la mitad de la mano que robe? Por otro lado, estas cartas también generan el efecto contrario. ¿A qué me refiero? A que si alguien tiene una de estas cartas en mesa, se va a ver forzado por los otros jugadores a gastarla. Si alguien se está tirando a combar o está haciendo alguna jugada que genere mucho valor, el resto de jugadores le dirán: oye, gasta tú eso que ya lo tienes ahí y que ahora sabemos que tienes interacción. Si somos nosotros los que tenemos estas cartas de interacción descubierta, podemos intentar guardarlas pasando la prioridad e intentando forzar a los oponentes a que gasten sus cosas. Eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos y tener muy desarrolladas nuestras habilidades políticas, porque, como digo, si nuestros oponentes no tienen interacción y nosotros no estamos gastando cuando deberíamos estar gastando, nos puede llevar a perder la partida. En otro punto, uno de los mejores consejos que te puedo dar para jugar mejor tu interacción y en general para ser un mejor jugador de Commander es que adquieras experiencia, que juegues partidas, que juegues con distintos mazos, no juegues siempre contra el mismo mazo ni con el mismo mazo, que intentes buscar nuevos grupos de gente para jugar, porque el ver distintos mazos y distintos estilos de juego te va a ayudar mucho a jugar tu interacción. Al final, pues la experiencia va a ser la que te dé ese instinto sobre cuándo jugar tu interacción.
Yo aquí te puedo dar distintas directrices a seguir que tú puedes tomar o no sobre cómo jugar estas cartas para frenar a los rivales, pero la experiencia va a ser lo que te va a dar la clave, ese punto, ese saber cuándo tienes que jugar tus cartas de interacción. Y por último, pues quiero tratar un tema que está más o menos relacionado de forma indirecta con todo lo que tiene que ver con la interacción, que es cómo jugar contra un Rhystic o una Remora. Como digo siempre, el jugar alrededor de estas cartas va a depender siempre de la situación de partida. Según qué baraja juegue el oponente que se haya jugado la Remora o el Rhystic, podemos ser más agresivos jugando alrededor o dentro de estas cartas. Desde mi punto de vista, si la baraja que se ha bajado este Rhystic es una baraja más centrada en criaturas, podemos ser mucho más agresivos jugando y dejando robar a este jugador. El motivo, pues muy sencillo, ya lo he explicado antes. Estas barajas suelen hacer un uso menos intensivo de la masa crítica de cartas en mano. Ojo, con esto no quiero decir que haya que darle robo de forma indiscriminada a un jugador. No me malinterpretéis, pero por ejemplo, una baraja de Team Nitrasios va a sacar siempre un poquito menos de ventaja de este volumen de cartas en mano que una baraja, por ejemplo, que se base más en rituales y artefactos. Por otro lado, una Remora de turno 1 puede representar un dilema para los jugadores. Si, por ejemplo, uno de nuestros oponentes va sin verde en el mazo, pues se va a ver mucho más forzada a alimentar esa Remora que un jugador que, por ejemplo, sí que centre más su baraja en criaturas. Las barajas con verde o con criaturas pues siempre van a jugar mucho más cómodamente alrededor de una Remora y tienen que intentar convencer a los oponentes de que no alimenten esta. Si todo el mundo decide que no hay que alimentar la Remora, pues al final las barajas más basadas en criaturas, como digo, las barajas generalmente con verde, van a poder desarrollar su juego mucho mejor y aparte van a conseguir así dejar un poquito atrás en la partida tanto a los jugadores que han decidido no alimentar la Remora y que no juegan tanto basado en criaturas, como el propio jugador de la Remora. ¿Vosotros cómo lo veis? Si vosotros fuerais este jugador que se ve perjudicado por la Remora, ¿qué haríais? ¿Alimentar a la Remora y desarrollar vuestro juego? ¿O por el lado contrario, dejar que el jugador con criaturas desarrolle un poquito más su partida? Supongo que la mayoría diréis que alimentaríais a la Remora. Pues si lo hacéis, tened cuidado, no la alimentéis al máximo. Jugad siempre lo mínimo indispensable para desarrollar vuestro juego. Hay cartas que todavía podéis mantener en la mano y que no tenéis por qué tirar y darle más robo al jugador de la Remora. También hay otro aspecto, que es que si el jugador de la Remora, por ejemplo, está escaso de maná, si por ejemplo hemos visto que ha salido de Crown Mox Remora sin bajar tierra, pues lo ideal sería que todos los jugadores pactaran no alimentar la Remora y dejar que este jugador se ahogue en su propia Remora, como digo, y simplemente pues jugar tierras. Esto también hay que tener en cuenta que puede perjudicar, por ejemplo, a los jugadores que lleven barajas más turbo, con menos protección, con menos interacción y cuyo plan sea ganar de turno 2 o 3. Así que pues tenemos que intentar jugar de forma inteligente alrededor de la Remora. ¿Cómo jugamos alrededor de una Remora o un Rhystic? Pues siempre va a depender un poco de tu plan de juego, de la situación de la partida, de tu mazo, de tus oponentes. Pues muchos factores. En vuestra mano está determinar el cómo jugar en cada situación de partida y jugar de la forma que más ventajosa os resulte para llevaros a una posición de ganar la partida. Desde mi punto de vista, hay dos situaciones en las que podemos abiertamente alimentar el Rhystic o la Remora de un oponente. Primer caso, cuando otro jugador vaya a ganar y el jugador de la Remora no te gana en mano, necesitaremos darle robo de cartas para ver si encuentra una respuesta. Y el segundo caso es cuando somos nosotros los que estamos en posición de ganar la partida. Desde mi punto de vista, pues en esa situación no hay que temer dar robo de carta al jugador del Rhystic o la Remora, porque al final solo lleva 5 counters gratuitos en la baraja y la posibilidad de que se lo robe es más o menos de 1 entre 20. Eso sí es que no se ha jugado ya alguno. Los counters que suele haber pues son el Pact of Negation, el Mental Misstep, el Fierce Guardianship, la Force of Negation y la Force of Will. Son los 5 counters gratuitos
que se suelen jugar en Commander competitivo. Si te vas a tirar a combar y pues encima tienes una carta de protección en la mano, pues tío, no lo dudes, tírate, aprovecha la situación de la partida y tírate a combar contra viento y marea, aunque tengas que alimentar Rhystic y Remora. Commander es una batalla entre nuestras emociones y nuestro pensamiento racional. Y esta misma batalla ocurre dentro de cada uno de nuestros oponentes. Al ser un juego en el que la información es parcial, es nuestra mente la que rellena todos esos huecos en blanco. El cómo imagina cada uno de nosotros qué hay en la mano de nuestros oponentes convierte Commander en algo completamente subjetivo y por lo tanto manipulable. ¿Qué son las políticas? Las políticas son todos aquellos tratos, acciones o incluso amenazas que tienen por objetivo pues conducirnos a la victoria y frenar la victoria de nuestros oponentes. ¿Qué beneficios tiene jugar unas buenas políticas? Primero, corregir errores propios y de nuestros oponentes, obtener información, hacer que los rivales jueguen en nuestro beneficio, hacer que el juego sea más divertido y en última instancia llevarnos a la victoria. ¿Cuánto influyen las políticas en Commander? En mi experiencia, las políticas tienen un peso bastante alto en lo que es el juego. Yo le echaría más o menos un 15%. Para mí, lo bien que hagas las políticas es tan importante como la construcción de tu baraja o lo bien que domines tu mazo. Así que, como digo, pues para mí tienen bastante peso. ¿Qué es el juego oculto y el juego descubierto? Uno de los mayores errores que hay en Commander es el de ser extremadamente obvio. Cuanto más obvio seas, pues más serás reconocido como una amenaza por el resto de los rivales. Si tu juego descubierto es demasiado lineal, pues al final cada vez que avances en tu plan, cada vez que juegues algo para avanzar en tu plan de victoria, sonará la alarma en las cabezas de tus rivales y al final pues te acabarán frenando y aplastando porque serás percibido como una amenaza de grado alto. Por ello pues es importante que tengas un buen juego oculto, que vayas desarrollando tu juego sin que sea demasiado obvio. El objetivo de todo esto es que cuando te tires a por la victoria, pues nadie se lo espere, que los pilles a todos por sorpresa. Simplemente tú ibas jugando tus cosas y de repente, ¡patapum!, ganaste. La otra cara de todo esto es intentar adivinar cuál es el juego oculto de los rivales. Y esto pues al final tiene dos factores. Primero, conocer la mesa en la que estás jugando, ya sean pues los mazos, los oponentes, el estilo de juego de cada jugador. Y el segundo, que ya es un poquito más complicado, que es conocer la mano y la situación de partida de cada uno del resto de jugadores. Para esto pues hay dos opciones. O te juegas una sonda Gitaxica para verle la mano a tus oponentes, o intentas leer a través de su comunicación no verbal. Pero por supuesto, un buen jugador de Commander siempre va a intentar dar el menor número de señales a sus oponentes para que le lean el juego. El hecho de jugar bien tus acciones políticas, pues he de decirte que no te asegura la victoria siempre. Hay veces que poco se puede hacer contra una mano de Dios de un oponente o simplemente tú teniendo mala suerte en los robos. Pero desde luego las políticas son algo a dominar y a conocer en una partida de Commander. No es el único punto ni el más importante, pero sí que es un factor que tiene bastante peso. Está claro que un jugador que conozca muy bien su baraja y que, por ejemplo, pues sepa hacer muy buenos mulligans, pues será mejor jugador y tendrá más posibilidades de victoria que un jugador que no domine tanto esto, pero sí que sepa hacer buenas políticas. Dicho esto, pues pienso que las políticas es algo que puede ayudar a mejorar mucho tu juego y que es digno de conocer. A partir de aquí te voy a ir dando unas cuantas claves para hacer buen uso de las políticas. Te voy a explicar las técnicas más efectivas y los trucos que se pueden ver pues en las mesas de más alto nivel. Empieza con buen pie. Sé amigable antes de empezar una partida, especialmente si no conoces al resto de jugadores. Si les caes mal, pues las emociones de tus oponentes
jugarán en tu contra. Muéstrate comunicativo y empieza a desplegar tus armas de seducción antes incluso de sacar tu baraja. Hay algo que yo personalmente no hago y quizá debería empezar a hacer, que es que cuando me siento en una mesa pedirle al resto de jugadores que sean comunicativos y que utilicen más políticas, por lo menos que lo hagan antes de jugar algo muy relevante. Oye, el no ya lo tienes y si lo hacen, pues la partida será más divertida para todos y nos será más fácil establecer las amenazas en la mesa. Conoce a tus oponentes. Aquí pues puede haber dos casos. Si es gente con la que sueles jugar, pues ya deberías conocer sus dinámicas. A lo mejor, por ejemplo, un jugador se ofende cuando haces una cosa que le para de tirarse a combar porque a lo mejor ya tiene el combo a la mano, o a lo mejor pues otro jugador deja la mano en la mesa cuando no tiene interacción. Esos pequeños detalles deberías conocerlos de tus oponentes, por lo menos si has jugado más con ellos. Si es la primera vez que juegas con alguien, pues tienes que ser rápido calando a la gente. ¿Es, por ejemplo, una persona expresiva? ¿Es fácil de manipular? ¿Es un jugador muy experimentado? Si ya los conoces, pues aprovecha lo que sabes de ellos en tu favor. Sé sincero, no mientas. Y para mí esta es la regla de oro de las políticas, la regla que jamás rompo. Mentir es una bala de un solo uso. Una vez la uses, los oponentes nunca más van a volver a confiar en ti. Procura decir la verdad y generar confianza en los rivales. Eso pues te ayudará a ser visto con mejores ojos. Si tú eres la amenaza y todos son conscientes de ello, oye, pues procura enfocarlo de una forma en la que no recaiga todo el peso sobre ti. Por ejemplo, si te paran a ti, pues a lo mejor van a darle banda ancha al siguiente jugador. Así que diles también que, oye, sí, tú eres la amenaza, pero tened cuidado con este otro, porque si me paráis a mí y gastáis todo conmigo, este otro va a ganar. Como digo, sé siempre sincero, cumple tu palabra. También te digo por otra parte que, oye, no hay ninguna regla en Magic que impida decir mentiras. Eso sí, prepárate para quedar como un auténtico gilipollas. Esconde información. Revela el mínimo de información posible, tanto en tus palabras como en tus acciones. Si te preguntan algo, pues da la mínima información posible. Si es necesario, incluso puedes llegar a distorsionar la pregunta para evitar dar la información. Eso sí, recuerda la regla anterior, sé sincero, sin mentir, pero sin dar toda la información, desde luego. Te recomiendo también que no hables de tus planes, al menos si no quieres ser percibido como una amenaza o si tus planes son algo que no va a suponer una amenaza para el resto de la mesa, o una amenaza muy pequeña por lo menos. Y desde luego, si en algún momento no puedes esconder información, pues oye, pide algo a cambio. Escucha lo que no dicen los demás. Al igual que tú, pues los oponentes también van a intentar esconder la información. Van a intentar darte el mínimo de información y lo más distorsionada posible. Intenta averiguar qué no te están contando. A lo mejor estás perdiendo algún detalle en un trato que te han ofrecido, o a lo mejor simplemente con una jugada te estás olvidando de alguna carta que pueda llevar esa persona en esa baraja. Piensa en las posibilidades de juego de tus oponentes y enlaza esta técnica con la que vamos a ver a continuación. Señala cómo es el juego de los demás. Si sabes cómo es el mazo de alguien y si además conoces su estilo de juego, puedes poner el foco en esa persona señalando sus próximas acciones. La idea de esto es poner sobre aviso al resto de jugadores. El típico, oye, tened cuidado con menganito que en cuanto se juegue esta carta quiere decir que está a punto de combar. A mí, por ejemplo, pues me pasa muchísimo cuando juego contra barajas de Malcolm. Yo es que es ver un Malcolm de turno 1 y ya me asusto porque sé que puede caer en turno 2 el combo, así que no dudo en decírselo a todos mis oponentes. Tened cuidado que viene Malcolm y al turno siguiente viene el bucanero. El principal objetivo de esto, como digo, es desviar el foco de atención a los demás. Eso sí, intenta ser sutil, si no pues será demasiado obvio y algo va a chirriar ahí. Y sobre todo, te pido que no seas muy pesado intentando enfocar todo en un jugador. Todo el mundo odia a los pesados. Impón tu marco de realidad.
En psicología hay un concepto que es el de marco de realidad, que es el punto de vista que una persona tiene sobre una situación determinada. Este marco de realidad es subjetivo a cada persona y puede ser transmitido a los demás. ¿Te interesa que los demás jugadores vean las situaciones desde tu punto de vista, que vean a otros como la principal amenaza de la mesa y en el que hay que poner la atención? Convéncelos de ellos con tus palabras y sobre todo con tus acciones. Juega acorde a lo que dices. Para ello, pues como digo, tendrás que esconder muy bien tus planes de victoria y ser lo menos obvio posible. Aquel jugador que impone su marco de realidad sobre los demás, pues tiene más posibilidades de ganar. Pregunta si no sabes. ¿Cómo gana este mazo? ¿Llevas Ad Nauseam en la baraja? No te cortes en preguntar tanto al jugador implicado como al resto de los oponentes. Pedir información siempre está bien, además el no ya lo tienes de primeras. Usa preguntas directas del estilo de oye, ¿tienes interacción para parar a este jugador? De la misma manera te digo que tienes que tener un motivo para hacer preguntas así. Oye, si en el turno 1 estás preguntando a alguien si tiene interacción y sin ningún otro tipo de motivo, pues la verdad es que van a sonar las alarmas, así que búscate una buena excusa para pedir esta información. Además, preguntar sobre un oponente puede hacer que los otros jugadores presten más atención a ese jugador sobre el que estás preguntando. No des respuestas claras si no te interesa. No tienes que responder a todo lo que te pregunten. Desde luego, puedes usar evasivas. Te voy a poner unos cuantos ejemplos. Si, por ejemplo, te preguntan si tienes counters. ¿Tienes counters? Yo siempre tengo counters. Tengo 15 en la mano. ¿Por qué lo quieres saber? No te lo voy a decir. La verdad es que esperaba que los tuvieras tú. Lo veo poco probable. Déjame robar con el Ristic a ver si encuentro alguno. ¿Y tú? ¿Tienes counters? Sí, hombre. Si quieres ya de paso te enseño la mano. Ni confirmo ni desmiento. ¿Quieres que te diga si tiene counters? Pues te lo digo si te unes al Patreon de la Casa del Comandante a partir de solo 2 euros. Y además, pues si te haces Patreon de 5 euros tendrás el acceso a los torneos mensuales que hacemos aquí en la Casa del Comandante. Hazte el Patreon y te digo si tengo counters. Bueno, creo que ha quedado claro el mensaje, ¿no? Busca objetivos comunes que lleven a los demás a hacer lo que tú quieres. Los objetivos pues pueden ser varios, ya sea frenar a un jugador, conseguir una ventaja en concreto, destruir una carta que está molestando a todo el mundo. Señala en qué beneficia esa jugada a todo el mundo. Anuncia por qué hay que hacer esa jugada. Si te preguntan en qué te beneficia a ti, pues no lo niegues, pero también atenúa un poquito las ventajas que consigas. En Commander, pues todos somos rivales, pero también podemos ser aliados de vez en cuando si tenemos un objetivo común. Mantén un perfil bajo. Hay dos formas de medir el perfil de un jugador en Commander. El primero es según lo que tenga en mesa. Si tienes una mesa muy desarrollada, ya sea porque tu baraja funciona con cartas en la mesa o porque simplemente te has bajado un montón de artefactos de maná, por ejemplo, pues tendrás un perfil alto. Sin embargo, si tienes todos tus trucos, interacciones y combos en la mano, lo que harás es generalmente tener un perfil un poquito más bajo. Pero esta no es la forma de mantener un perfil bajo que nos interesa. La otra manera de tener un perfil bajo en Commander es llamando poco la atención. Y todo esto lo podemos hacer pues simplemente callando un poco más, dejando que los rivales hablen y que se enreden entre ellos. Y nosotros, mientras tanto, pues simplemente estar en una esquinita preparando nuestro plan, mientras el resto pues se pelean por ver quién domina el relato. De la misma manera te diré que prestes mucha atención a aquellos jugadores que intentan pasar más desapercibidos, porque puede ser que sean los que están más cerca de la victoria, especialmente si juegan barajas de Ad Nauseam. Juega con la prioridad y con la pila. ¿Sabes cómo funciona la prioridad en Commander? ¿Sabes que puedes girar una tierra para resetear la prioridad? Cálmate.
deja que respondan los oponentes primero. A veces simplemente pues mantener un poco de silencio, aunque tú tengas tu counter en la mano, hará que alguno de los otros jugadores se precipite y diga pues yo le tiro el counter. Unos segundos de silencio pues pueden ahorrarte gastar esa interacción que tienes en tu mano. Y si no, pues antes de jugar tú siempre debes preguntar a los demás si pasan prioridad. Si tú no tienes absolutamente nada en la mano, pues te recomiendo que lo digas antes. ¿Por qué? Pues para que los otros no pasen prioridad esperando que tú tengas algo. Si hay que contrarrestar una cosa, una amenaza grave, pues si tú no tienes, al menos que el resto lo sepa y que sean ellos los que se encarguen de pararlos. Como dije en el anterior vídeo sobre la interacción, no hace falta que tú seas el héroe de la mesa. No es necesario que tú seas el que salve a todo el mundo de perder. Es mejor que lo hagan los demás y tú te quedas con tus cosas, y cuando necesites utilizar tu interacción para protegerte a ti mismo, para tirarte a ganar por ejemplo, pues ahí es mejor que las tengas tú y que la hayan gastado el resto. Siembra la duda. Usa la falta de información y enfócalo en algún jugador. Imagina qué puede tener ese jugador en la mano y comunícaselo al resto de compañeros de la partida. Vamos, echa mierda sobre alguien antes de que la empiecen a echar sobre ti. Eso sí, hazlo de forma amigable y argumentada. No vale solamente con eso de vamos a por ese que nos va a ganar, porque entonces va a ser muy obvio que estás enfocando la atención a alguien y vas a llamar la atención sobre ti mismo. Intenta justificar por qué un oponente pues puede estar en una buena posición de ganar. Intenta decirle a los oponentes qué cartas podría tener en la mano. Y como dije antes, sé sutil y sobre todo no seas pesado. Todos odiamos a los pesados. Evita amenazar. Una amenaza puede conseguir el efecto contrario al deseado. Hay muchos jugadores que responden de forma emocional ante este tipo de políticas y en vez de ayudarte o en vez de hacerte caso, lo que van a hacer es poner todos sus esfuerzos en destruirte. Dale a todo el mundo una salida digna o un beneficio por pequeño que sea. Es muy distinto decir, si me atacas te destruyo todo, a, por ejemplo, tengo un removal en la mano para tus bichos, si no me atacas los dejo vivir. ¿Veis la sutil diferencia entre lo que es una amenaza y simplemente una política que le deja al oponente una salida digna? Sé claro en lo que quieres. A mayores de ser sincero, pues te recomiendo que seas muy clarito en lo que quieres para la partida. Comunícate con ideas sencillas que no den lugar a confusión. Si ofreces un trato, pues di claramente qué quieres conseguir, qué ofreces a cambio y qué beneficios hay para los dos jugadores. Cuanto más retuerzas tu mensaje, más vas a ser percibido como una amenaza, más información se puede perder por el camino. Es muy probable que los oponentes piensen de ti que les estás intentando enredar, así que comunícate de forma clara. Sé claro también en tu juego. Anuncia tus acciones, canta tus triggers, procura que todo el mundo se entere, pregunta todo lo que haga falta preguntar y pídele a tus oponentes que también jueguen de forma clara. Esto ayuda a reforzar la idea en tus compañeros de que eres una persona sincera, eres una persona que no esconde ningún plan malvado y eres una persona de confianza, lo cual sabemos que no es así porque en realidad estás intentando clavarles el cuchillo por la espalda. Pero por supuesto ellos no se van a enterar hasta el momento final en el que des la puntilla y ganes la partida. Las palabras son la clave. No es lo mismo decir no tengo counters a no tengo interacción. Por ejemplo, si alguien se juega un Peer into the Abyss, tú puedes no tener counters, pero sí que puedes tener un Deflecting Sword. Y tú, pues decir no tengo counters es algo perfectamente correcto y cierto. Sin embargo, cuando juegues el Deflecting Sword no te podrán acusar de que estás mintiendo. Aprende a dominar bien el lenguaje de Commander, siempre sin mentir, pero tampoco dando toda la información que esperan los oponentes que des. Vamos, haz que el lenguaje juegue a tu favor. Haz tratos. Y para mí, esta es la clave de hacer buenas políticas en Commander.
haz tratos en las que te dejen a ti un poco por encima de los oponentes, pero que los oponentes, por supuesto, también tengan algo a cambio, si no, pues no van a aceptar tus tratos, está claro. A veces serás tú el encargado de parar una amenaza, ya sea porque el resto no tiene nada o simplemente porque un oponente pues te da buenos argumentos para ello. Siempre que puedas, intenta negociar. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes removal para el wrist-stick que tiene el jugador A, el trato que puedes llegar con el jugador B es que tú destruyes el wrist-stick del jugador A si él no se tira a combar. En este caso, el jugador B, si se quisiera tirar a combar con el wrist-stick, sabríamos que es imposible porque el jugador A robaría un montón de cartas. Entonces tú ofrécele eso. Destruyo este wrist-stick, pero tú este turno no te tiras a combar. En este caso, pues obtienes un beneficio del jugador B y destruyes lo que más te molestaba del jugador A. A mayores por el camino en todas estas negociaciones, pues podemos intentar conseguir un poquito más de información sobre lo que tiene en la mano, sobre lo que no tiene en la mano. Por ejemplo, si el jugador B se iba a tirar a combar, pues a lo mejor nos da un poquito de esa información y tenemos que estar atentos para el turno siguiente. Otro ejemplo de trato, pues es que tú le das a like a este vídeo y yo te sigo contando cosas sobre Commander y las políticas. Es un buen trato, ¿no? Los dos salimos ganando. Haz tratos específicos. Siguiendo el ejemplo anterior, pues sé un poquito pillo. Dile, por ejemplo, al jugador B que no se tira a combar, pero que tampoco se tire una Final Fortune para combar al turno siguiente. ¿Lo pilláis, no? Yo la verdad es que lo haría, decir, sí, el turno siguiente no combo, turno extra y combo en mi turno extra. He cumplido el trato. Está todo claro, que no te la cuelen a ti. Porque esa ya la hemos visto unas cuantas veces, esa ya se la hemos colado unos cuantos. Y lo mismo cuando intenten hacer tratos contigo, que no haya huecos en el trato de los oponentes. Intenta que cuando te pongan sus condiciones, pues tú rellenar los huecos que pueda haber para que te puedan fastidiar, o más bien para que puedan no fastidiarte. No aceptes cualquier trato. Hay jugadores que son muy fácilmente manipulables, aceptan cualquier trato para salvar la más mínima de sus ventajas. Procura tener una visión global del trato que te están ofreciendo. ¿Qué ganas tú? ¿Qué gana el jugador que te está ofreciendo ese trato? ¿Cuánto más vas a ganar tú sobre el jugador que te está ofreciendo el trato? ¿Merece la pena que no te peguen un turno a cambio de no contrarrestarle un hechizo importante para el otro? Pues a lo mejor es plan de no aceptar ese trato. Evalúa bien la situación y acepta los tratos solo si te compensan. Añade condiciones a los tratos que te hagan los oponentes. Si un oponente te ofrece un trato es porque quiere algo de ti, así que pídele siempre algo a cambio. Quizás si tanto le interesa que hagas una acción o que no la hagas, pues esté dispuesto a ofrecer un poquito más de lo que ya te estaba ofreciendo. Si te ofrecen, por ejemplo, no pegarte durante un turno, pues tú pídele 3. A ver si acepta. El no, desde luego, ya lo tienes. Intenta siempre subir un poquito la apuesta en cuanto a los tratos que te ofrecen. No te enfades si no aceptan un trato tuyo. Todo el mundo odia a los llorones. A nadie le gusta a la gente que se enfada cuando las cosas le salen mal, cuando alguien no acepta un trato suyo. En ese aspecto, sé elegante, intenta salir con cierta dignidad de un trato que no hayan aceptado. Esto ayudará en el resto de la partida a que seas percibido como un jugador más noble y desde luego más confiable para los oponentes. Juega rápido. Salvo que vayas a tirarte a ganar y acabes de jugar una náusea y necesites pensar mucho la línea, procura siempre jugar con un poquito de claridad y con un poquito de prisa. Juega rápido, pero deja responder a los oponentes, claro. De hecho, lo mejor es que después de jugar cada cosa, preguntes, pues por ejemplo, si hay respuestas o si resuelve tu hechizo. ¿Qué ventajas tiene jugar rápido? Pues principalmente 2. La primera es que dejas menos tiempo para pensar a los oponentes y la segunda es que puedes hacer que pierdan triggers, por ejemplo de wrist-stick o de remora. Esto es muy típico. ¿Por qué no jugar lento? Motivo número 1 es que todo el rato vas a parecer una amenaza. Parece que estás maquinando todo el rato algo y que te puedes tirar a combar en cualquier momento. Además,
te ganas el odio de los oponentes un poquito solo. La verdad es que a nadie le gusta la gente que juega lento. Es un coñazo. Pero bueno, jugar lento la verdad es que también puede tener algún beneficio, como es por ejemplo hacer que los oponentes se distraigan o que en su desesperación se precipiten por jugar. Esto de decir que a mí me pasa. Pero en serio, tío, no juegues lento. Es un coñazo, es una mierda. Además, en torneos en los que hay limitación de tiempo, la gente que juega lento da muchísimo asco. Evita distracciones. Y con esto no solo me refiero a que dejes tu móvil a un lado y en silencio, o que simplemente no te distraigas en otras cosas cuando alguien juega muy lento. Oye, que también estas cosas también son importantes. Con esto quiero decir que a veces los jugadores pues van a intentar distraerte de tus objetivos. Van a estar haciendo ruido para intentar poner el foco en otra cosa que no sean ellos mismos. Mantén la concentración, intenta mantener una buena visión general del juego y si alguien intenta distraerte, no pierdas que ese jugador pues puede ser una amenaza y que esté intentando combar en ese turno o en el siguiente o en simplemente que sea una amenaza muy alta. Asume bien la derrota. De cara a próximas partidas te ayudará a parecer una persona más confiable. Además, si asumes bien la derrota de corazón, pues hará que tus emociones no intervengan tanto en lo que es el análisis de la partida y que te sea más fácil aprender de tus errores en esa partida. Aparte del Commander, una de mis aficiones sin duda es la lectura. Y la verdad es que hace poco estuve leyendo la biografía definitiva de Julio César, escrita por Adrian Goldsworthy. Bueno, y aparte, si no habéis visto la serie de la HBO de Roma, también es totalmente recomendable. De este libro, pues lo que aprendí fue cómo pensaba Julio César y qué estrategias siguió para llegar a convertirse en uno de los mejores generales de la historia. Reflexionando y dándole vueltas, la verdad es que me di cuenta de que muchas de estas estrategias eran 100% aplicables a lo que es el Commander. En este vídeo pues os voy a contar 9 acontecimientos de la historia de Julio César que son perfectamente aplicables a nuestro formato favorito. Desde joven se forma en Grecia en las mejores escuelas. En la Roma del siglo I a.C., si uno quería meterse en lo que es la política, la oratoria era un arte a dominar. Para ello, pues Julio César viaja a Grecia y está allí durante 2 años para formarse pues en el arte de la oratoria. Este aprendizaje pues le ayudaría primero a ganarse el amor del pueblo, después el voto del Senado. También le ayudaría a ganarse la lealtad de sus soldados y por último, la amistad de los pueblos invadidos. La lección que extraemos de aquí es que las políticas son algo muy importante en Commander. Aprende cómo utilizarlas. La verdad es que es un arte un poco complejo, pero una vez lo domines verás que tu nivel de victoria aumenta bastante y pues aparte te lo pasarás mucho mejor. Desde el principio se apoya en otros con más recursos. La familia Julia pues era una familia antigua dentro de lo que era la sociedad romana del siglo I a.C., pero no disponía de los recursos necesarios para financiar la carrera política de César. Al igual que muchos otros políticos, César pidió grandes sumas de dinero a otros prohombres de Roma. Gracias a ello, pues pudo ganarse al pueblo y comprar los apoyos necesarios en el Senado. La lección que extraemos de aquí es que pedir ayuda a jugadores más experimentados nos puede ayudar primero a mejorar nuestro mazo y segundo a mejorar nuestro nivel de juego. César primero aprende de otros generales. Durante la dictadura de Sila, pues César decide exiliarse a Oriente, ya que pues no se llevaba demasiado bien, tenía algunos enfrentamientos con el dictador. Allí pues participa en la guerra contra Mitríades VI y tiene la oportunidad de observar a generales mucho más experimentados que él, como Marco Minucio Termo, y participar también pues un poco de lo que es esta guerra. Otra buena idea para lo que es el jugador de Commander es ver partidas de otros jugadores de los cuales pues se puedan extraer todo tipo de lecciones. Internet, como digo, está lleno de partidas a casi cualquier nivel de juego que queramos jugar, desde Precons hasta CDH, y con cualquier comandante que se nos pueda ocurrir montar una baraja.
En el canal, como sabéis, pues también tenemos muchos gameplays que podéis ir y echarles un ojo y aparte de divertiros, pues aprender unas cuantas cosas. La Guerra de las Galias lo consolida como general. Julio César es conocido por ser uno de los generales más brillantes de toda la historia. Sus conquistas pues van desde la Hispania ulterior, lo que ahora mismo sería el sur de España y Portugal, hasta las Galias, hasta lo que sería el río Rin, y además pues también hace algunas incursiones en Britania, lo que hoy sería el Reino Unido. Por supuesto no ganó todas las batallas que libró, pero algunos de sus puntos fuertes fueron la capacidad de adaptación al enemigo y al terreno, su capacidad de aprender de errores propios, su capacidad de diseñar planes de batalla creativos y su capacidad para reconocer y anticiparse a amenazas incipientes. En cuanto a Commander, pues todas estas características son directamente aplicables al Commander y la verdad es que podría hacer un vídeo bastante largo de cada una de ellas y aún así no tendría tiempo a hablar en profundidad de todo. De hecho, ya tengo algún vídeo sobre algunos de estos puntos que tenía Julio César. El punto más destacable que quiero poner aquí es que una de las mejores formas que tienes para mejorar tu juego es simplemente jugar muchas partidas. Se gana la fidelidad de su ejército. Uno de los retos que tuvo que enfrentar Julio César en cuanto fue nombrado procónsul de las Galias fue el ganarse la lealtad de sus legiones. Para ello lo que hizo fue establecer un sistema de justicia y recompensas y la verdad es que fue muy generoso con los soldados. César también procuró ser un ejemplo para sus soldados. Lo que hizo fue pues entrenar con ellos, entrenar al mismo nivel y con el mismo nivel de cansancio que ellos y por ejemplo hacer las largas marchas que tenían que hacer estos legionarios a pie en vez de hacerlo como hacían otros generales a caballo o simplemente en carro. A cambio lo que obtuvo fue unas legiones que estaban orgullosas de luchar bajo su mando y que estaban dispuestas a dar la vida por él. Su unidad de élite fue la 10ª Legión. Lo que quiero decir aquí es que está muy bien tener muchos mazos, pero procura centrarte en uno de ellos. Conoce bien sus estrategias, sus giros, cómo reacciona frente a otros mazos y sobre todo conoce bien cómo hacer mulligan. Todo esto hará que el mismo mazo jugado por alguien que sea mucho más experimentado pues responda mucho mejor. César perdona y es clemente salvo cuando le es útil ser despiadado. César fue hábil a la hora de negociar con los pueblos galos, estaba dispuesto a dar clemencia siempre que le juraran fidelidad. Solamente era cruel cuando le era útil. Si quería dar ejemplo, ahí pues sí que se mostraba despiadado y sanguinario. La gente juega Commander para pasarlo bien. No juegues en plan culo duro si estás jugando una partida casual. Perdona los errores que tengan tus oponentes y déjalos rectificar. Eso sí, en el momento en el que estés jugando un campeonato, si es que juegas campeonatos de Commander, ahí sí que deberías ser estricto y aplicar las reglas pues tal y como son en Magic. También te aconsejo que seas estricto y duro contigo mismo aunque estés jugando de chill, aunque estés jugando pues a nivel casual y con los colegas. Esto te ayudará pues a no cometer errores, a saber aceptar mejor tus errores y a no necesitar que los demás te perdonen tus fallos y poder rectificar. Si te acostumbras a jugar bien, no necesitarás rectificar. Se alía con los más poderosos de su tiempo. Una de las claves del ascenso político de Cayo Julio César fue su alianza conocida como el Triunvirato. Junto a Pompeyo el Grande y Cicerón dominaron el Senado romano doblegando la voluntad de sus oponentes. Fue solo cuando César adquirió demasiado poder que esta alianza se rompió. Vuelvo a insistir en las políticas. Alíate con el jugador de stacks para parar a las barajas ad nauseam. Alíate con el jugador midrange para frenar a las barajas más agresivas. Busca puntos en común con otros jugadores y procura proponerles alianzas que os beneficien a los dos. César es ambicioso y se enfrenta al más grande de su tiempo. Una de las frases más conocidas de César sin duda es el Alea jacta est, la suerte está echada. Dicha frase la pronuncia cuando se dispone a cruzar el Rubicón,
cuando el Senado pues lo declara traidor de Roma. El Rubicón era el río que marcaba la frontera de Roma y cruzarlo con el ejército significaba declararle la guerra a Roma. El encargado de defender la urbe fue Pompeyo el Grande, su antiguo aliado, y además pues estaba considerado el mejor general de ese momento. César no vaciló a la hora de enfrentarse al mejor y al final pues la guerra se saldó con la victoria del ejército de Julio César. En esta lección César nos invita a ser valientes a la hora de jugar y enfrentarse a los mejores para convertirse en uno de ellos. Diseña un buen plan y prepárate para la batalla. Muere traicionado por los suyos. Tras la derrota de Pompeyo, César adquiere poderes de dictador en Roma. El Senado se convierte en una marioneta que baila a su ritmo. Algunos senadores que consideraba aliados pues le acaban tendiendo una trampa y acaban con él acuchillándolo. Sus últimas palabras fueron: "Tú también, bruto". En una partida de Commander no puedes fiarte de nadie. La victoria puede llegar desde cualquier lado. Desconfía sobre todo de ese jugador que está callado ahí en una esquina y que se agazapa así detrás de sus cartas. Esos son los más peligrosos. Está en tus deberes como jugador ser capaz de reconocer las amenazas de la mesa. Agradecer, como siempre digo, a nuestro patrocinador, que ya sabéis que es Card Market, y si queréis apoyar al canal, pues podéis uniros al Patreon, podréis allí participar en los torneos que hacemos mensualmente en nuestro Discord y aparte os ayudaré con vuestros mazos. Y si no, también podéis darle a este botoncito que es para suscribirse, o si no, estos vídeos que salen por aquí te los recomiendo porque están de putísima madre. Y dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo, amigos.